Estimados amigos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Reflexiones a la Avena. Antes de empezar, debo reiterarles mis disculpas, mis sinceras disculpas por la dilación, la demora que hubo en la entrega de ayer. La verdad, he tenido algunos problemillas de salud, entre otros, pero no quiero no quiero aburrirlos con esas cosas, así que vamos al tema que nos convoca el día de hoy. No es fácil resumir más de 50 años de historia en una cápsula de unos pocos minutos. Eh, pero vamos a hacer ese intento y bueno, en julio de 1971, en el que tal vez haya sido el acto más democrático, el más transversal de la sociedad chilena en toda su historia, eh, se nacionalizó la gran minería del cobre. Eso marcó el resto de la historia, para bien y para mal, la historia de este país. Como ocurrió en gran parte del patio trasero y el mundo, muchas veces antes y también siguió ocurriendo hasta el día de hoy, hubo un cambio de régimen en septiembre de 1973. El cobre siguió manteniendo el país con un precio de aquel entonces que se empinaba apenas en los 60 y tantos centavos de dólar la libra. La mayor parte del cobre se exportaba en formato refinado o de cátodos, la casi totalidad, es decir, se fundía y se refinaba aquí en Chile, quedando además para el beneficio del país todos los subproductos o elementos de la tabla periódica contenidos, que son alrededor de 20. Oro, plata, molibdeno, renio, platino, etcétera. Amén del ácido sulfúrico comercial, que es producto de la fundición, es un subproducto del proceso. Luego vienen los años 80 y la famosa ley de concesiones mineras, que en la práctica era una desnacionalización soterrada, vulnerando el derecho que tienen los estados a nacionalizar sus recursos. Porque en la práctica le daba a las mineras un derecho de propiedad sobre los yacimientos. No obstante esto, cuando termina la dictadura cívico-militar en 1990, a Chile le quedaba aún alrededor de un 80% de la propiedad de su riqueza minera. Sí, 4/5. Hoy apenas se empina sobre el 20%. ¿Qué pasó con ese casi 60%? Porque se invirtió la relación. Cerca del 80% pasó a ser de propiedad privada o transnacional especialmente, y le quedó algo más de un 20% al país. La fiesta o el milagro chileno coincide con el periodo de la concertación, comprendido entre 1990 y 2010. También el crecimiento de China llegó a precios que nunca se soñaron antes de este siglo. Se recibió mucha inversión extranjera a granel, las grandes transnacionales, BHP, Anglo American, Glencore, etcétera, varias más, se hicieron con la mayoría de los yacimientos, en general los mejores. Y la exportación de concentrados, los barros o barros anódicos, también empezó a ser la predominante, llegando al día de hoy en que representan más del 70% respecto del cobre refinado. Se estima que Chile pierde alrededor de $10.000 por cada tonelada que no se procesa en suelo patrio. Amén de los impuestos, que son aparentemente elevados, como un 40%, pero cuya base de cálculo está bastante desinflada. También se debe añadir que el precio de venta es un 30% menor al real. En enero de este año, por ejemplo, la libra de cobre superó los $6, pero el precio real cobrado fue de $4.
el país pierde por todas partes. Muchos de los elementos contenidos ni siquiera son declarados, como el renio, el oro, la plata, el molibdeno, el platino y las tierras raras. Considerar que un kilo de renio, por ejemplo, se cotiza por sobre los $2.500. La capacidad de refinación durante el gobierno recién pasado recibió el tiro de gracia. Tres refinerías. Se cerró Ventanas y Paipote. Y hay otra que está agonizando, que es Potrerillos. Además hay una puerta giratoria en los ministerios, en los directorios de Codelco, de Cochilco. Altos ejecutivos de las transnacionales pasan a ocupar cargos públicos y viceversa. ¿Se acuerdan del matrimonio política-negocio? Las transnacionales compiten con Chile desde el mismo Estado. Corrupción política, transversal. Los gobiernos y parlamentarios se han transformado virtualmente en empleados de las grandes corporaciones. Y las mineras no son una excepción. El lobby ya es una institución en Chile desde hace muchos años. Si comparamos el caso chileno con el de un país como Burkina Faso, por ejemplo, sí, de África, que hasta hace unos pocos años, hasta el 2022, era de hecho una colonia todavía de Francia, de hecho, llega a dar vergüenza. En un par de años, con su oro nacionalizado y con refinación local, se construyeron refinerías, multiplicó por 18 su ingreso anual. Por contrapartida, Francia, sin producir un solo gramo en su territorio, tiene la cuarta reserva mundial de oro. Miren la coincidencia. Burkina Faso es uno de los 15 mayores productores de oro del mundo y el tercero de África. Chile es el número 1 en cobre, más los subproductos y otras cosas. Y Chile debería ser rico, a un nivel no muy lejano al de Noruega, con la riqueza minera que posee, sobradamente. Sin embargo, tenemos un sistema de educación, de salud, que están medio colapsados, tiene un déficit de viviendas bastante grande aún, un desempleo no menor, pensiones paupérrimas, con la PGU se compusieron algo, pero siguen siendo muy bajas, etcétera. Pese al superciclo que está provocando ahora la demanda por la famosa transición energética que es a nivel mundial. La misma figura se viene repitiendo con el litio, que además se utiliza como un distractor. Se habla muchísimo del litio, siendo que este es menos que secundario frente a la gran minería del cobre. Chile debería ser potencia minera, aprovechar su riqueza, refinándola aquí, fabricando aleaciones, agregando valor. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Hubo empresas como Madeco, por ejemplo, que fabricaba alambre, cañería y otros productos, ya son historia. El CIM, el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, que era un modelo de nivel internacional, fue rematado al kilo, literalmente al kilo, en el año 2010. ¿Se dan cuenta? Y podríamos seguir así, continuar hablándole de esto por muchísimas horas, tal vez varios capítulos de larga duración incluso. Pero como siempre, ustedes pueden consultar estas cosas. Por ejemplo, en la que siempre les recuerdo, la inteligencia artificial de Google, que para nada es comunista o zurda. Todos sabemos quiénes son los dueños de esa plataforma. Solo les he traído algunos hechos. Cualquier investigación, análisis, reflexión y conclusiones les pertenecen a ustedes. Como siempre, les pido que comenten, que me den su opinión,
si tienen más datos que aportar en el tema, nos lo hagan saber en sus comentarios. Eh, Cualquier discrepancia respetuosa siempre es bienvenida, también por supuesto. Eh, Les pido lo de siempre, ese like, ese dislike, si no les parece, que se suscriban al canal aquellos que quieran, activen esa campanita, compartan este video y bueno, ese apoyo al canal siempre será bienvenido a aquellos que quieran y puedan. Los links están en la misma descripción que está más abajo, el de Patreon, el de Buy Me a Coffee. Amigos, y finalmente una reflexión final. Fíjense ustedes en el Congreso, el maravilloso parlamento que tiene Chile desde hace 30 y tantos años. No se ha visto esa unanimidad que hubo para la nacionalización. La única unanimidad que yo recuerdo ha sido para subir sus propias dietas, las dietas parlamentarias, que no han sido pocas veces y no han sido menores esos aumentos tampoco. Entonces, para que ustedes puedan apreciar la calidad de la política y de los políticos actuales de este país, que yo creo que es uno de los mayores problemas. Amigos, les deseo lo mejor, cuídense mucho y espero verlos en la próxima entrega. Chao, amigos.